Buenas noches, iglesia querida. Aquí estoy para dar secuencia a nuestro estudio bíblico. Nuestro tema ha sido el Evangelio de San Juan. La última semana nosotros aprendemos sobre la introducción al libro de Juan y una pequeña parte de este largo capítulo 1, que es en realidad el prólogo, la introducción de este maravilloso libro de la palabra de Dios. El Evangelio de Juan se podría dividir en tres partes, una de ellas siendo el capítulo 1 por sí solo, porque es tan largo que nos da cuenta del comienzo del ministerio de Jesús. Otra parte sería una parte central del capítulo 2 hasta el 12, una parte grande, masiva, con 11 capítulos, que nos dice las cosas maravillosas que hizo Jesús. Y finalmente los capítulos desde el 13 hasta el 21, que son 9 capítulos, describen la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, así como la conclusión del Evangelio de Juan. Bien, el capítulo 1 se podría resumir de esta manera. Nosotros vimos inicialmente, esto fue de la clase pasada, la apertura magistral, a donde Jesús es presentado a nosotros como el Verbo divino, como la palabra, el creador y el mantenedor de todas las cosas. Él es la luz divina que entró en las tinieblas del mundo pecaminoso para llevar vida de Dios a los hombres. Después de esta apertura tan magnífica, nosotros aprendemos que el propósito del Evangelio de Juan es relatar algunas de las maravillas que Jesús hizo para con esto generar en nuestro corazón la fe que resulta en la vida eterna. Sin fe nadie verá a Dios, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, y ningún otro libro de la palabra de Dios es comparable al Evangelio de Juan en cuanto a la excelencia con que es expuesto el conjunto de cosas que Jesús hizo. Y dice Juan en su capítulo 20, Jesús realizó en presencia de sus discípulos muchas señales que no están escritas en este libro. Sin embargo, estos que fueron escritos lo fueron para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Perciben bien? Es como que si Dios haya dado la inspiración a Juan, el discípulo amado, para que escribiera algunos hechos que son esenciales para que un ser humano conozca y pueda entonces tener la fe que le trae la salvación. Nosotros aprendemos ya un poquito sobre la vida de un otro Juan, que es Juan Bautista, el que bautizó a Jesús, este que no escribió ningún libro de la palabra de Dios, pero que fue un hombre tan excelente que predicaba arrepentimiento de pecados, que el propio Señor Jesús dijo que no hay hombre más grande que él en todos los tiempos de la historia de nuestro planeta Tierra. Bien, en cuanto al propio Señor Jesús, la palabra de Dios nos dice que Él vino en un tiempo cuando la ley ya había sido dada al hombre, la ley de Dios, esta ley tan maravillosa que nos enseña esto es bueno, esto es malo, esto lleva a la vida, esto lleva a la muerte. Esta es la ley de Dios que Él dejó para nosotros y nos dejó también el conocimiento de que necesitamos del poder de Dios que nos ayude para poder obedecer su ley. Pues bien, esta ayuda vino con la venida del Señor Jesucristo. La Biblia dijo que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través del Señor Jesucristo para dar salvación a todos los hombres. Déjame alertarlos a todos
de un peligro que no es incomún. Hay personas que propagan la idea de que Dios creó algunas personas a quien Él quiere salvar, pero a otras Él creó, pero no las quiere salvar. Hermanos, este es un pensamiento diabólico. Es un pensamiento que por más que venga con adornos, debe ser repelido, porque Dios no hace distinción de personas. La palabra de Él nos dice, Él es el corazón de la palabra de Dios, nos dice que porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó el mundo. Dios da vida eterna a todo el que recibe la fe que Él crea para nosotros. En otro texto, Tito 2:11, Él nos dice que así se mostró la gracia de Dios salvadora a todos los hombres, no es para un grupo especial de personas que son beneficiadas y otras no. Hermanos, tenga cuidado, las doctrinas falsas son peligrosas y pueden arruinar la vida de uno si las sigue por mucho tiempo. Esta es la genuina palabra de Dios. Bien, nosotros vimos a partir del versículo 19 en el capítulo 1, hasta casi el fin del capítulo, que Jesús, que había sido bautizado, y nosotros conocemos el hecho de que al fin de su bautismo, Dios Padre envía sobre él el Espíritu Santo bajo la forma corpórea de una paloma, y se abren los cielos y la voz del propio Dios Padre dice palabras sublimes de exaltación al Señor Jesús. Después de esto es llevado al desierto, a donde es tentado por 40 días. Todo esto está narrado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan empieza cuando Jesús, ya retornando del desierto, tal vez un mes y pico, 2 meses después de su bautismo glorioso, él va al sitio a donde había sido bautizado por Juan. Y ahí encuentra Juan en su misma vida, una vida simple de obediencia a Dios, bautizando y llamando personas al arrepentimiento. Cuando otros venían a buscarlo para saber si él era el Cristo, él mismo, él decía que no. Si él era un mensajero especial, dice, mira, yo no soy nada. Yo soy tan solamente la voz de lo que clama en el desierto. Preparen sus caminos para el Señor. Esto soy yo. Esta es la misión de Juan. Y Juan mismo, Juan Bautista, él entonces alaba a Jesús. En el poco tiempo que Jesús ahí estuvo con él anunció a muchos que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta tal punto fue su presentación de Jesús que impresionó sus propios discípulos, los discípulos de Juan. Y 2 de ellos decidieron dejar el antiguo maestro Juan Bautista y siguieron a Jesús. Jesús sigue hacia el norte, de vuelta a Galilea, a donde en camino otros 3 discípulos se añaden a él, y Jesús entonces va para el sitio donde fue criado, la ciudad de Nazaret y las ciudades circunvecinas, todas muy cerca del mar de Galilea. Es un resumen razonable de un capítulo muy grande, 51 versículos y muy lleno de detalles. Entonces estaré a su disposición, Pastor Jonás, Pastor Elcidio, si ustedes desean alguna información, si algo ustedes no entendieron, ya sea de su propia lectura, ya sea de lo que usted oyó en la transmisión de la palabra de Dios que buscaremos estar haciendo por la mañana a través de WhatsApp. Bien, entramos en el capítulo 2, que nos cuenta 2 historias que quiero anunciarla por título para que usted la tenga en mente, y después vamos a bajar para entender, inclinar nuestros oídos para entenderlas lo mejor
que podemos en este corto espacio de tiempo y después seguiremos ministrando a través de las preguntas y respuestas en las cuales nos dirigirá el pastor Jonás. Muy bien, la primera historia que cuenta el capítulo 2 fue el primer gran milagro hecho por Jesús, en que él, invitado para unas bodas con su familia y sus 5 discípulos, aquel tiempo eran solo 5, en poco tiempo se tornaron el grupo completo de 12, y en estas bodas hubo algo excepcional, un milagro, el primer gran milagro hecho por Jesús, en que él transformó agua en vino. Voy a contar detalles en algunos minutos, hay algunas aplicaciones muy lindas para mi vida y para su vida, pero antes déjame decir la segunda cosa que ocurrió en este capítulo describido por Juan. Sin nunca nos esquecernos de que el propósito de Juan es contar sobre Jesús para que nuestros ojos se abran para el hecho de que Él es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, y que tengamos en Él la fe que nos dé salvación. Pues bien, el segundo evento, él fue así un tanto traumático cuando Jesús va a la gran ciudad de Jerusalén para participar de la fiesta de la Pascua, y ahí él encuentra toda suerte de corrupción económica en el área del gran templo del Señor en Jerusalén, y él como que limpia el templo, movido de gran y justa indignación divina. Él expulsa a los cambistas, los que vendían animales, y todo esto ya vamos a explicar para usted y también las consecuencias. Bien, déjame volver entonces para este evento que empecé a contarle. Jesús fue invitado con su madre María para estas bodas en Caná de Galilea, una pequeña villa que está así muy cerca de Nazaret, que era la ciudad a donde vivía Jesús. Bien, el texto nos dice que al tercer día, en continuidad con su venida de vuelta para Galilea, se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí, lo que sugiere que fue un matrimonio de parientes de la familia. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Bien, esto tiene que ser entendido en el contexto de la época. Déjame contar para usted. La celebración de un matrimonio podría durar hasta una semana de fiesta, esto dependiendo de las posesiones de la familia. Y la responsabilidad financiera estaba en manos del novio, y dejar que se acabe el vino habría sido una gran limitación para el novio antes de los invitados que se llegaran a percibir. Esto iría a causar un trastorno muy grande. Y la situación, miren solo cómo era aquellos tiempos, podía resultar mismo en que la familia de la novia presentara una demanda legal contra el novio. Imaginen solo, su suegro, su suegra procesando a usted porque usted no fue un novio cuidadoso y dejó que el vino en su fiesta de bodas se agotara. Bien, esto es un contexto de la época. Bien, la palabra de Dios, nosotros sabemos, condena la embriaguez, pero no el uso moderado de vino. Era una cosa que todos participaban. Incluso la mezcla de vino con agua era indicada para que se disminuyeran la incidencia de molestias y toda suerte de cosas así. Bien, Jesús participaba de la fiesta, pero esta lembranza de María, una a la vez así tan piadosa, fue a avisar a Jesús. María tenía perfecta conciencia de quién su hijo habría de ser.
Él no lo era todavía de una forma plenamente manifiesta, el Mesías de Israel, pero estaba como que empezando, al punto que este fue el primer milagro. Y cuando ella se acerca, Jesús contesta a ella: mujer, ¿qué tengo yo contigo? ¿O qué parte tengo contigo? Hay muchas traducciones de la palabra, y la que más me trae cerca de sentimientos que yo tengo, usted tiene también, es una traducción que dice: madre, no me digas qué debo hacer, aún no ha llegado mi hora. Mismo así, yo quiero confesar a los hermanos, y tal vez esto sea como fue para mí inicialmente, así un cierto choque. Parece que Jesús se posicionó de una manera grosera contra su mamá. Su mamá quería ayudar, quería, tal vez mi hijo Jesús puede hacer algo. Y Jesús como que la pone en su posición y no, aparentemente no la trata de una forma cordial y gentil, como un hijo debe tratar a su mamá. Bien, esto tiene que ser esclarecido para todos nosotros. Jesús, Él es al mismo tiempo Dios Padre y el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu consiste de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad. Mira, Jesús era el perfecto Hijo de Dios. Él jamás podría tener sido grosero con su mamá. Él no fue. Nosotros estamos encarando aquí el siguiente hecho. Además de ser el hijo amado de María, a quien con tanto amor ella crió desde chiquito, nosotros ahora tenemos una otra forma, una variación en este relacionamiento que estaba como que surgiendo, que era Jesús tenía una agenda determinada por Dios Padre desde antes de la fundación del mundo, que es de cómo Él habría de proceder en esta vida, en su vida terrena. Y ahora Jesús como que dice para su madre: no llegó mi hora todavía, aguarda, déjame, yo estoy consciente, estoy prestando mucha atención en las direcciones de mi Padre Celestial. Esta es la idea. Y María entonces se cayó muy humildemente. Ella se acerca a los sirvientes y dice: hagan lo que Él os diga, haga lo que Él os diga. Déjame contar a usted una cosa muy interesante. No demoró mucho tiempo, tal vez algunos minutos, para que Jesús tomara acción y hiciera el milagro que fue de transformación de cerca de 100, tal vez 120 litros de agua en el más saboroso vino de más alta calidad para resolver el problema de la fiesta. En poco tiempo. ¿Sabe qué esto me enseña, hermanos? De que María percibió algo que muchas veces usted, yo, todos nosotros, con buen senso y buena observación, nosotros también podemos observar. Hay una necesidad premente, hay una necesidad a las puertas. Y esto nosotros notamos porque Dios nos dio inteligencia, capacidad de observación. Y esto fue lo que ocurrió con María. Cierta vez los hermanos de Jesús, que eran todavía incrédulos de aquel tiempo, ellos se acercaron a él. Había el evento de la gran fiesta en Jerusalén, y ellos dicen: si usted quiere que todos conozcan su mensaje, vete a Jerusalén, no se quede aquí en Nazaret, vete, para que todos te miren en la fiesta. Y Jesús dice una expresión muy semejante a que dijo a María. Dijo: su tiempo siempre está listo, mi tiempo no es todavía llegado. Entonces los hermanos se fueron a la fiesta, Jesús se queda atrás, pero en muy poco tiempo Jesús se levanta y Él va a la fiesta. ¿Lo que quiere decir esto? Los hermanos percibieron una situación y
en su mente había una respuesta benéfica para esta necesidad. Y esto ocurre con nosotros. Por ahí, mis hermanos, vamos a tener muy clara en nuestra mente que debemos esperar por el tiempo de Dios. El bueno es caminar lado a lado con nuestro Dios, de manera que entendamos el tiempo de Él. En Brasil existe un dicho más o menos así: cuídate para que no comas arroz crudo ni arroz quemado. Lo que quiere decir, no se precipite en tomar acción, ni tampoco sea tardío en tomarla. Y esta mala propulsora de ansiedad, de querer, cuando nosotros percibimos con la razón una necesidad de querer saltar delante de Dios, a veces puede nos poner en gran necesidad. Y Jesús tenía exactamente la dirección del Padre, y que todos nosotros debemos almejar para nuestra vida también. Debemos caminar lado a lado con el Señor, como dice el Salmo 25, y pedir de Él que nos bendiga para que nosotros sepamos su dirección. La palabra del Señor nos da esta garantía de que el Señor es bueno y justo, y por esa razón Él muestra su camino, su tiempo, la forma de actuar a todos los pecadores. Lo que pasa es que muchas veces yo, usted tal vez, caminamos en la oscuridad, batiendo con las cabezas por las paredes, porque no buscamos la dirección del Señor. No esperamos el buen tiempo del Señor. Bien, después que esta fiesta se pasó, después que estos eventos se pasaron, yo quiero saltar entonces para el evento siguiente. María, sus discípulos, Jesús y sus discípulos se fueron para esta ciudad muy cercana de ahí, que era la ciudad de Cafarnaúm. Y de allí el plan sería ir para la ciudad de Jerusalén, a donde se iría a celebrar la Pascua. La Pascua es la gran solemnidad, la gran fiesta de los judíos, y celebrado una vez al año. Ese era un evento anual, y todos los hombres de más de 12 años de edad, era una rutina como que mandatoria. Todos debían ir a Jerusalén. Ahora ustedes imaginan, la ciudad de Jerusalén era una ciudad grandiosa para aquel tiempo, cercada de muros. Ya les mostramos imágenes de Jerusalén. Pero ahora venían personas de todos sitios, de toda Palestina, judíos, y muchas veces de otros países vecinos, para la gran fiesta de Jerusalén, que era la gran fiesta de Israel, que era la fiesta de la Pascua, en que se celebraba la salida del pueblo del Egipto y celebraba el libramiento del pueblo de las cadenas de Faraón, en la cual en esta fiesta celebraban también la lembranza de que cuando el ángel de la muerte, enviado por Dios, pasa sobre el Egipto para herir los primogénitos, él iría pasar por sobre, Passover, Pascua, esta es la misma palabra, sobre las casas en que se habría puesto sangre sobre las hombreras de las puertas, y una imagen muy linda, profética, sobre lo que Jesús vino a hacer, su sangre que nos libra de la muerte eterna. Bien, Jesús fue a la fiesta en Jerusalén, y ahora imaginen la situación. Esta pequeña ciudad estaba, como siempre estaba en la Pascua, con mucha gente, mucho pueblo. En la fiesta, dos cosas eran esperadas de cada familia que venía, y a veces de cada individuo. Primero, que los hombres tuvieran una ofrenda para pagar la tasa del templo. El gran templo del Señor, que ahí se encontraba en Jerusalén, era mantenido por un pago, y todo judío religioso y consciente de sus obligaciones hacía este pago en la fiesta de Pascua y en otras fiestas también. Bien,
las personas tenían que cambiar la moneda, porque el templo solo aceptaba la moneda judaica y las monedas de Tiro, una ciudad más al norte. ¿Y por qué la moneda de Tiro? Porque era una moneda que era hecha con plata muy pura, una moneda muy codiciada. Entonces, las dos formas de monedas eran aceptadas en el templo de Jerusalén. Entonces, cada uno traía sus economías para pagar la tasa. Segunda cosa, las familias venían y ofrecían un animal para sacrificio. Los más pobres, unas palomas, unos animales pequeños. Los que tuvieron una condición mejor, corderos, o entonces chivos, o mismo bueyes. Entonces, para los que venían de una distancia más grande, era muy incómodo traer un animal por todo el camino. Entonces, el normal era que muchas personas vinieron para la fiesta y cuando llegaban a Jerusalén, ellos compraban animales de unos que vendían animales dentro de la ciudad. ¿Perciben? Entonces, con el pasar del tiempo, hombres corruptos ligados al liderazgo de la religión empezaron a manipular aquel movimiento para ganar más de lo que era justo. Y explotaban el pueblo cobrando tajas muy altas en el cambio de moneda. Explotaban el pueblo cobrando muy caro por los animales que eran vendidos en el culto al Señor, hasta el punto de que la gran fiesta se tornó una fiesta de aprovechadores, de ladrones, porque ellos ganaban un lucro más de lo que les era debido. Bien, Jesús, al perceber, la palabra dice, hizo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas le dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Ustedes la han transformado, dice en Mateo, en un covil de ladrones. Jesús, tomado de una justa y santa indignación, entonces expulsa todo aquel pueblo. Nosotros vemos aquí en la actitud de Jesús un amor, un fervor por las cosas de Dios, no admitiendo que el culto al Señor fuera profanado en función de ganancia y ganancias deshonestas de dinero. Bien, su divindad está aquí demostrada. Dios tiene pasión y respeto y reverencia por la adoración. Y Él quiere que nosotros la tengamos también. Él quiere que nosotros ofrezcamos a Dios nuestro mejor. Y quiero dejar esta pequeña palabra a los hermanos. Si le parece bien, cuando tenemos la transmisión de la palabra de Dios, se quedó más fácil oír la palabra porque usted puede oírla todo el tiempo, ¿no es verdad? Usted puede sintonizar en el YouTube la hora que es mejor para usted. Pero ¿qué tal si santificamos al Señor un horario? Dijo, Señor, no, este es el tiempo cuando voy a me dedicar para oír su santa palabra. Esto dará honor al Señor, esto estará de acuerdo con los mejores sentimientos que el Señor quiere dar a nuestros corazones. Su santidad también es demostrada a través de la anunciación que Él hace de su victoria sobre la muerte a través de la resurrección. Y solo Dios tiene esta habilidad. Los judíos, cuando reaccionaron a lo que Jesús había hecho, le pregunta, ¿con qué autoridad estás haciendo? Jesús dijo, si ustedes derrumban este templo, en 3 días yo voy a erguirlo una vez más. Y ellos no entendieron, pensando que Jesús estaba hablando de aquel grande templo que había sido construido a lo largo de 46 años. Y se ponen confusos. Pero Jesús estaba hablando de una forma de parábola.
y Él habla en forma de parábola, de manera que los que han endurecido sus oídos, los que han recibido de mala gana su palabra, los que cierran los ojos para la voluntad del Señor, estos no entienden las parábolas de Jesús. Y fue lo que ocurrió con los judíos en aquel día. Nadie de los que lo oyeron entendió, y Jesús está hablando de su propio cuerpo. Dijo, si usted destruye a mi cuerpo, se me matan, como realmente iría a ocurrir. En 3 días yo estaré de pie. En 3 días estaré en resurrección, en el estado resurrecto. Estaré en mi cuerpo eterno. El tercer atributo que Jesús presenta, demuestra de su divindad, fue su percepción de la realidad. Porque mientras Él estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, dice la palabra, creyeron en su nombre al ver las señales que Él hacía, la rectitud, la integridad, el dulzor, la firmeza de Jesús, el Dios hombre entre ellos. Y muchos creyeron. En cambio, miren que dice el Señor, Jesús no los creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nada le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Hermanos, muchos creyeron en Jesús porque recibieron favores, porque vieron milagros, porque tuvieron alguna forma de beneficio por estar cerca de Jesús. Pero Él no busca otra cosa sino una conversión genuina. Uno que dice, Él es Dios, yo quiero dedicar mi vida a seguirlo todos los días de mi vida. Yo quiero morir para mí mismo, yo quiero seguir la vida de Cristo que se manifiesta a mí de una forma tan dulce, me invitando a seguirlo. Hermanos, guarden esto. Muchos dicen Cristo, Cristo, Jesús, Jesús, mientras que tienen alguna forma de necesidad y al serem satisfechos se quedan por algún tiempo algunos, pero no es incomún que una vez que consiguieron lo que deseaban, desprecian, dan las espaldas al Señor. Por esto que Jesús busca una conversión genuina, que es de persona que entrega su vida en respuesta a su gracia para seguirlo diariamente. Él quiere una conversión genuina, no el entusiasmo por el espectacular. Este es nuestro Dios. Él nos da esta palabra para que nosotros podamos ver más de cerca, conocer más a menudo el grande Señor Jesús, y creyendo en Él seremos entonces herederos de la vida eterna. Que Dios bendiga a todos nosotros. En poco nos vemos en nuestra sesión de Zoom.